Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Información de interés en este segundo segmento de Impacto Económico. Digo bien, un muy importante evento internacional, Colombia Energy Summit 2021, 2 días de exposiciones de opiniones muy calificadas del sector energético y de networking. Al pie de pantalla tienen el sitio web para mayor información e inscripción y está organizado por la consultora InVR. Como lo habíamos anticipado, el tema es el análisis económico junto a Juan Manuel Morales, magíster en economía. El tema del gasto público, déficit fiscal, deuda pública y cómo incide en la actividad económica. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Bueno, me gustaría arrancar como puntapié inicial con un dato de un muy completo informe que elaboraron junto a Pablo Guido sobre la evolución del gasto público en Argentina. Para no abundar en datos, cito uno de los más relevantes y descriptivos. En una década, el gasto público aumentó un 60% en la Argentina. Exactamente. Sí, mirá, si vos tomás el promedio de gasto público que había de 1980 al 2006, 2007 sí, más o menos, te da que en promedio era de 30 puntos del PBI. Sí. A partir del 2007-2008 se empieza a alejar de esos niveles, digamos, y termina en el 2016 en alrededor del 47% sí, del PBI. Exactamente. Digamos, bajó un poquito con Macri, pero más o menos se mantiene en esos niveles. Si pensás que pasó del 30 al 45%, aumentó claro, en esa magnitud, claro, ¿no? Ahora, ¿cómo se tradujo ese aumento explosivo, te diría, del gasto público en las cuentas fiscales, en el resultado fiscal? Bueno, mirá, obviamente se traduce en déficit fiscal, pero lo más importante decir es que se traduce con sacrificio de crecimiento económico, claro, ¿no? Vos pensás que Argentina no crece, o la última vez que creció 2 años seguidos fue 2010-2011. ¿No? A partir de que Argentina se empieza a alejar de los niveles históricos de gasto público, bueno, Argentina deja de crecer. ¿En qué sentido tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con que Argentina necesita, o el Estado argentino necesita claro, financiarse, para esto sube impuestos, para esto también se endeuda con el Banco Central, porque en Argentina no existen los ahorros suficientes como para que el Tesoro se endeude en el mercado voluntario de deuda. Entonces, bueno, esto genera también inflación, esto genera pérdida de competitividad en la economía y que, bueno, esto, digamos, implica poca inversión, porque Argentina no es un buen lugar para hacer negocios, entonces lo que implica es que no se invierta. ¿No? En los últimos 10 años el nivel de inversión respecto al PBI estuvo alrededor del 15%. ¿No? Esto es un nivel, digamos, que empata la depreciación del capital. Es decir, que en términos netos no hubo o no se amplió la capacidad productiva de Argentina. Esto obviamente son menores salarios, menores productividad, menor claro, crecimiento, ¿no? Eso es lo que hay que entender en cuanto a las relaciones entre las distintas variables. En el informe que vos me compartiste del IARAF, sí, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, impresionante los datos sobre la cronicidad del déficit fiscal, ¿no? Lo crónico. Sí. Por ejemplo, entre el 2008 y julio del 2021, el déficit fiscal del sector público argentino fue de 250.000 millones de dólares. Sí, eso es, digamos, es un 80% del PIB argentino medido a dólar oficial. Ahora, si vos tomás el dólar blue, puede ser que estés empatado, digamos. Claro. En 13 años, el déficit fiscal fue similar a un PBI argentino, ¿no? Y además, otro dato muy interesante del informe de IARAF es que lo que dice que en los últimos 61 años, o 60 años, sí, Argentina tuvo cada 10 años solamente un año de superávit fiscal. Exactamente. En promedio, ¿no? Claro, claro. Bueno, esto, a ver,
lo que hay que entender es que Argentina no puede tener grandes déficits fiscales. ¿Por qué? Porque Argentina no puede financiarlo. Y ahí nos metemos, si querés, en esta discusión que está ahora en la puja política de que si el gobierno de Cristina endeudó en pesos y el gobierno de Macri endeudó en dólares. O cuál toma más deuda. Claro. Exacto, o cuál toma más deuda. Lo cierto es que Argentina no puede financiar grandes déficits fiscales. ¿Por qué? Por dos cuestiones. En primer lugar, no tiene ahorro interno. Es decir, no tiene un mercado financiero, un mercado de capitales con profundidad. Fíjate vos, el déficit de este año que plantea el presupuesto son 2.2 billones de pesos. Si vos tomás los depósitos a plazo, es decir, los ahorros del sector privado en el sistema financiero, son 2.7 billones de pesos. Es decir, en otras palabras, para financiar el déficit fiscal de un año de Argentina, vos necesitas el 80% de todos los depósitos a plazo, es decir, de todos los ahorros que tiene el sector privado en el sistema financiero. Después, ¿cómo lo financiás? Claro. No tenés manera. Claro, ahí discúlpame, el Estado absorbe ahorro para financiarse en detrimento del sector privado. Exacto. Bueno, mira, acá tenés otro número muy interesante. Si vos tomás el total de depósitos del sector privado en el sistema financiero, es decir, estamos incluyendo cajas de ahorro, cuentas corrientes, bueno, vos tenés que, en el sistema financiero hay 5,9 billones de pesos, ¿bien? Del sector privado. 5,9 billones de pesos. Ahora, vos decís, bueno, ¿dónde invierte eso el banco? Los bancos comerciales, bueno, 3.7 billones están invertidos en LELIQ. 1,7 billones están invertidos en letras o instrumentos del Tesoro. Es decir, esto asciende al 92% del total de depósitos del sector privado en el sistema financiero. Es decir, cada 100 pesos que un agente privado, una persona, una empresa deposita en el sistema financiero, 92 pesos se van a financiar al Estado. Y solamente quedan 8 pesos para financiar el sector privado. Claro, es el efecto desplazamiento. Esto se llama, claro, efecto desplazamiento, efecto expulsión, y por eso se ve que hace 9 meses que el crédito privado no crece en términos reales. Claro, ¿no? Claro. Sí, sí, además de la falta de un ambiente de negocios adecuado, de la inflación. Exactamente. De la falta de incentivos. Exactamente. Claro. Ahora, vos fíjate que en este debate de quién endeudó más, acá hay que ver no solo películas, o sea, el gobierno de Cristina Kirchner, el de Macri, sino... Digo, no solo la foto, sino la película. El último año de superávit fiscal, también según este informe del IARAF, fue el 2008. Exactamente. Y Cristina Kirchner termina su gobierno con déficit fiscal. O sea, del 2009 al 2015, todos los años con déficit fiscal. Exactamente. O sea, se comió el ahorro que había y aumentó el déficit. Bueno, sí, no tenés muchas maneras de financiar el gasto público, con impuestos, con deuda o con inflación, ¿no? Y a su vez, para volver al debate y terminar de cerrar la idea de esto de la deuda en dólares, Argentina tampoco tiene capacidad de financiarse en dólares o en el mercado externo, ¿no? Con ahorros exteriores. ¿Por qué? Porque Argentina tiene problemas estructurales, no crece demasiado. Mira, vos fijate, en la Unión Europea, por el Tratado de Maastricht, cada país que ingresa a la Unión Europea puede tener como límite un déficit fiscal del 3%. ¿Por qué un déficit fiscal del 3%? Porque en promedio los países de Europa crecen 3% por año. Es decir, que pueden pagar la deuda con crecimiento. Claro. Argentina, si vos tomás los últimos 4 años de Cristina, los 4 años de Macri, Argentina en promedio el PBI cayó 0.3% por año. Pero el déficit fiscal promedio de cada uno de esos años fue de 5% del PBI. Entonces, por eso siempre, si el gobierno se endeuda en el exterior y no corrige el déficit fiscal, bueno, se vuelve Argentina poco solvente, se vuelve insolvente en el tiempo, y eso lo que, bueno, termina con un default o con una renegociación de la deuda. Sí, sí, es como una familia. O sea, si disminuís tus ingresos y por otro lado te endeudás, bueno, el problema va a ser muy complicado. Ahora, hay quienes plantean que es mejor a nivel de deuda pública la deuda en pesos y no en dólares. ¿Qué efecto tiene la deuda interna, digamos, pública? Bueno, a ver, ninguna de las dos es buena, tanto en dólares como en pesos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la deuda en pesos? Bueno, la deuda en pesos primero te genera esto, el efecto desplazamiento, el efecto expulsión, es decir, todo el crédito, gran parte del crédito se va a financiar al sector público y no queda resto para financiar pymes, ¿no? Pero además, como hay poco ahorro en la economía argentina, por lo que hablábamos, ¿por qué hay poco ahorro? Porque tenés inflación, porque cada tantos años se roban los depósitos de la gente, porque hace algunos años el kirchnerismo también robó las AFJP y eso, digamos, deprimió el mercado de capitales, entonces no tenés ahorro.
Bueno, entonces lo que sucede con la deuda interna es que, digamos, terminás dañando mucho el balance del Banco Central, porque Claro. como no tenés ahorros, terminás endeudándote con el Banco Central. Estos son pasivos que tiene el Banco Central porque a su vez después aspira pesos. Claro. Entonces terminás dañando el balance del Banco Central, terminás dañando el ANSES porque el Fondo de Garantía y Sustentabilidad lo terminás llenando de papeles del Tesoro, Claro. del tesoro de títulos públicos del Estado argentino, y eso es, digamos, mal administrar los recursos que son de los jubilados. Claro. Terminás generando inflación. Entonces terminás con la deuda interna generando muchísimos problemas. Con la deuda externa también termina generando muchos problemas, porque obviamente cuando vos defaulteás, cuando Argentina no puede pagar la deuda, cuando tiene un alto riesgo país, queda al margen de los mercados financieros del mundo. Sí. Argentina no recibe dólares. A las empresas argentinas les cuesta muchísimo endeudarse afuera. Claro, tal cual. Porque, bueno, el hecho de estar en Argentina, esto representa un riesgo enorme. Claro. Para cualquiera que les quiera prestar dinero. Entonces, ambas maneras de financiar al Estado, cuando el déficit fiscal es muy grande, van a generar perjuicios Problemas, claro. y distintos tipos de problemas. Claro. Sí, sí. Bueno, en relación a la absorción de pesos, recordemos que el stock del ELIX es de 4 billones de pesos. 4,1 billones de pesos. Sí, Por lo cual el Banco Central tiene que pagar intereses, ¿no? Mirá, yo justamente lo había calculado. Mira, el Banco Central más o menos está pagando 37-38% de intereses por las LELIQ. Si vos calculás que tenés 4,1 billones de pesos, bueno, vos por año, o mejor dicho, el Banco Central por año estaría pagando 15.000 millones de dólares de intereses por solamente las LELIQ y los pases pasivos, ¿no? Que son estas dos maneras que tiene el Banco Central de absorber pesos del mercado para de alguna manera contener la inflación. Pero, a ver, el Banco Central por un lado emite porque necesita prestarle al Tesoro, por el otro lado absorbe los pesos, ¿no? Es como un perro que se muerde la cola. Claro. Ahora, vos fijate, si por año va a pagar 15.000 millones de dólares de intereses, el Banco Central, esto equivale a que en 3 años vos podrías pagar toda la deuda que tiene Argentina con el FMI. Ese nivel de interés es lo que paga el Banco Central, que se los paga a los bancos comerciales. Claro, sí, tal cual, tal cual. Acá el tema central es entender que no hay deuda sin déficit y no hay déficit sin un gasto público exorbitante como el que tenemos en la Argentina desde hace varios años, ¿no? Sí, totalmente. Mira, mencionando un poco el informe que hicimos con Pablo Guido, al cual te referiste en principio, nosotros hicimos un estudio donde analizamos 73 países de ingresos medios bajos. Sí, está muy bueno. ¿No? Lo que vimos es que los países que tienen un gasto público moderado, durante los últimos 10 años crecieron 2,5 veces más que los países de ingresos medios bajos que tuvieron un gasto público por encima del 35 o 34% del PBI. Claro. ¿No? Bueno, en este sentido, digamos, Argentina también tiene un gasto público exorbitante si vos comparás con los otros países de Latinoamérica. O si lo comparás con países que tienen el mismo PBI per cápita, digamos. ¿No? Claro. Que Argentina es como una persona de clase media baja que gasta como una persona rica. Claro. ¿No? En un principio Claro. te puede dar buenos beneficios, ¿no? Pero después cuando tengas que empezar a pagar la tarjeta, cuando tengas que empezar a pagar la hipoteca, cuando tengas que empezar a pagar los gastos, te vas a fundir. Sí, bueno, sí. Argentina es eso. Claro. Bueno, lo que ustedes analizaron y las conclusiones a las que llegaron refuta lo que planteó el ministro Guzmán en cuanto a que la baja del gasto nunca había funcionado, ¿no? No, totalmente. Que nunca ocurrió, además, acá en la Totalmente. Argentina. Aparte, lo que plantea el ministro Guzmán es, bueno, vamos a bajar impuestos, vamos a bajar el gasto cuando empecemos a crecer. Tenés que bajar el gasto, tenés que bajar impuestos para crecer. Claro. ¿No? Ahí está, eso es importantísimo, entender ese criterio, porque ¿qué es lo que nos da para pensar? Que este gobierno va a ser incapaz de llevar a cabo las reformas que Argentina necesita para que volvamos a crecer, ¿no? Seguimos en este círculo donde, bueno, Argentina en los últimos 18 años fue el país de Latinoamérica, después de Venezuela, que tuvo una peor performance en cuanto a PBI per cápita, ¿no? De todo Latinoamérica. Tal cual. Todo tiene consecuencias, ¿no? Yo quisiera cerrar el bloque, si es tan amable, señor director, con la placa en donde se reflejan los datos del déficit del sector público nacional argentino entre 2008 y 2021, los años en los que hubo déficit fiscal, porque los números reflejan la realidad. Esto es lo que tenemos que entender. Y entender la realidad es el primer paso para generar las necesarias transformaciones. Gracias, Juanma. No, gracias a vos, Daniel, por la invitación.
Pausa en el próximo bloque, el segmento de comercio internacional. Ya venimos. Auspicia a Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. A veces estás con la mente en un lado y el cuerpo en el otro. Puede ser divertido, si es para jugar, soñar o imaginar. Pero si eso pasa por un tema de salud, lo que necesitas es Calm Doctor, para que tu cuerpo y tu mente vuelvan a estar juntos y puedas dejar las preocupaciones atrás. Calm Doctor es la telemedicina de Medife, accesible desde cualquier lugar del mundo, con consultas programadas, recetas, consultas espontáneas y mucho más. Desarrollado con Google Cloud y con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Lorena Barrau, Estética y Spa. La mejor tecnología en tratamientos faciales y corporales no invasivos. Los mejores resultados en pocas sesiones. Las últimas tendencias a nivel internacional. En Instagram, Lorena Barrau.